Buenas tardes, amigos de Noticias de la Ciudad.mx. Nos encontramos con el doctor Carlos Valdés, titular del CENAPRED. Queremos preguntarle si nos puede explicar cuál fue la interacción del sismo socavón en relación al derrumbe de los edificios. Si tienen alguna relación o el socavón es independiente. ¿A qué socavón se refiere? A los socavones que se están haciendo en la Ciudad de México. Tiene que ver con, los socavones tienen que ver más con la parte de las lluvias, estas lluvias intensas, muy fuertes que tuvimos a principios de septiembre. Lo que encontramos nosotros es que por la presión, estas inundaciones grandes generan mucha presión en las tuberías. Entonces llegan a romperlas, a fracturarlas, a desacomodarlas, y esto favoreció que en muchos lugares de la Ciudad de México comenzaron a aparecer socavones. El socavón se da porque la presión del agua va diluyendo el material suave. Pero lo que es interesante es que este material suave nos habla del material en donde está construida la ciudad, un terreno muy blando, un terreno en donde si el agua lo puede desmoronar, imagínese usted con el peso de los edificios, y cuando estos se mueven, cuando viene el sismo, por eso hay una amplificación, por eso hay un movimiento importante, y por eso se dieron colapsamientos severos en más de 40 edificios y daños en miles de ellos. Si nos puede recordar el epicentro del sismo del pasado 19. Sí, este epicentro se encuentra técnicamente en el estado de Puebla, pero a 12 kilómetros del estado de Morelos, y en la zona del estado de Morelos, en donde el estado de Morelos es muy denso, a una distancia de la Ciudad de México de aproximadamente unos 120 kilómetros. Cuando la gente se pregunta es que en este lugar no tiembla, nosotros les recordamos que sí, hay una franja en la parte norte de Oaxaca y sur de Puebla, en donde hablamos del sismo de 1973, un sismo de Orizaba, le llamamos de Orizaba porque afecta fuertemente a Orizaba. Es un sismo de magnitud 7.3. Después, en 1980, ocurre un sismo en Guajuapan de León, en Oaxaca, frontera ya casi con Puebla, en magnitud 7. El 15 de junio de 1999 ocurre un sismo cerca de Tehuacán, Puebla, y se le denomina el sismo de Tehuacán, en donde la magnitud es de 7.1, y finalmente encontramos este sismo al que le hemos denominado Morelos-Puebla, por la ubicación cercana a los dos, que ocurre en este año de 2017 con magnitud de 7.1. Entonces, esta región también de norte Oaxaca, sur de Puebla, es una región con una actividad importante. ¿Podemos hablar de que hubo un movimiento oscilatorio y trepidatorio? Lo que se mueve el terreno con esas características, o que las percibimos, es el terreno. Podemos hablar de que el movimiento del terreno era más lateral que vertical, pero decir que el sismo era oscilatorio, trepidatorio, la respuesta sería no, porque el movimiento del sismo es complejo, es hacia arriba, hacia abajo, predominan muchas veces el movimiento lateral, y tendemos a llamarlo oscilatorio, pero es el movimiento del terreno. El sismo en sí no tiene una clasificación, y curiosamente la gente piensa, bueno, el primero que sentimos, el del 7 de septiembre, el lejano, provocó en la Ciudad de México un movimiento más de comportamiento lateral, lo que llamamos como oscilatorio, y el sismo del 19 de septiembre, más cerca, más profundo, tiene la característica de provocar movimientos en donde el movimiento, la componente vertical es mayor. Entonces la gente comenzó a sentir una oscilación, y después entró la otra oscilación lateral. Pensamos que el movimiento vertical es más severo. ¿Estamos hablando de una especie de choque? No, el terreno, el movimiento del terreno es el que tiene un comportamiento. A veces lo sentimos como si fuera un choque, cuando estamos directamente abajo pensamos que la tierra brinca, pero no, es el comportamiento ya del viaje de las ondas sísmicas, y cuando es el viaje, el movimiento es tan violento, lo que pasa es que sentimos de una forma más fuerte el evento sísmico. Un ejemplo es si vamos nosotros en un camión, o si vamos en el metro y el chofer le aprieta muy fuerte el freno, nosotros nos tenemos que agarrar del tubo y vemos que hay un jalón, hasta se enoja uno con el chofer. Sí. Si el chofer frena de forma suave, hasta sueltos podemos librar. Esa sería la parte de cómo siento yo el inicio. Los lejanos, como el del 7 de septiembre, su inicio empieza más suave y se mantiene suave, y va, la palabra que utilizamos, va arreciando el sismo. En cambio,
el del 19 de septiembre, más cerca, su movimiento inicial es muy violento, como el enfrenón fuerte, y de inmediato sabíamos que estábamos ante un sismo importante. ¿Podemos hablar de que este sismo pegó parejo en toda la Ciudad de México, o porque por ahí se habla de que hubo lugares dentro de la Ciudad de México donde hubo mayor magnitud? Sería mayor intensidad. La magnitud es la misma, queda en 7.1, lo dice usted bien, pero la intensidad que se mide en una escala que la gente ya no habla comúnmente de Mercalli, Mercalli modificada, y está escrita en números romanos. Eso es el grado de daños. En la zona en donde vemos, si citamos Condesa, Roma, Narvarte, del Valle, estaríamos hablando que ahí la intensidad del sismo pudo haber estado entre 8 y 9, y en otras zonas en donde fue fuertemente sentido, yo le diría que aquí se sintió muy fuerte, pero no hay un solo daño, que la intensidad de ese sismo en la escala de Mercalli estaría en un grado 6, eso se escribe con número romano, y tiene que ver con la estructura y con el suelo. Aquí se siente, usted lo acaba de decir, se sintió más fuerte. Esto es lo que provoca, o pudo haber provocado derrumbes en ciertas edificaciones. Es correcto. Cuando la oscilación es fuerte, imagínense, el terreno se mueve en esta dirección y regresa, se está moviendo de esta forma. Cuando yo tengo un edificio, el edificio está amarrado al suelo, se mueve y se detiene el suelo y regresa al edificio, y hace que el edificio literalmente esté coleando, ¿no? Estoy yendo y lo estoy jalando, el edificio se tiene que detener, comenzar a volver, detener y comenzar a volver. A eso que le llamamos aceleraciones, vamos de cero a aceleraciones importantes, es lo que comienza a provocar desgaste en la unión entre la columna y las losas del entrepiso o las dalas. Y si yo la someto a varios de estos movimientos de forma fuerte, lo comienzo a fracturar, y la respuesta es: el edificio queda comprometido o se colapsa. Ahora, en relación a lo de las nuevas técnicas de construcción o el nuevo reglamento de construcción con el que se ha estado de un tiempo para acá trabajando, ¿considera usted que sea el adecuado, o como dice la opinión pública, es que hay que reformar esos nuevos sistemas, hay que reformar esa nueva ley, ese nuevo reglamento? ¿Que usted qué recomendaría? El reglamento que surge a raíz del sismo del 85, el reglamento que surge en el 86, es uno de los más estrictos a nivel mundial. Contempla la zonificación, contempla el tipo de efectos de golpeteo. Quien construye a pie de la letra como está ese reglamento no debió de haber tenido ningún problema, pero los reglamentos lo conocemos con el de tránsito. El de tránsito dice: cuando el semáforo está en rojo, ¿me paso o no me paso? No me paso. Y la gente dice: le aplica al vecino y yo me paso. Entonces el reglamento es para observarlo. ¿Quién lo debe de observar? Todos, el que diseña, el que construye, el maestro carpintero, el maestro fierrero, todos no le debemos de quitar un solo punto para que funcione. Y el otro problema es que el reglamento no es retroactivo. Entonces las casas que se hicieron o edificios que se hicieron antes del 86 y el 85, que es el 86 surge el reglamento, el 85 el sismo, no es retroactivo. La ley no me obliga. Yo debería de buscar y decir: ¿qué hago para que mi casa, que es de los 50, esté en tal estado que pase el reglamento actual? Generalmente eso no lo hacemos y necesitamos cambiar la forma de verlo. Si buscamos y reestructuramos un poco, preguntamos, mejoramos el tamaño de las columnas, hacemos una serie de técnicas de reparación, nuestra casa, así sea construida en los 50, hace 70 años, van a resistir sismos, pero eso la ley no obliga. Yo lo tendría que tomar como algo en donde me conviene, y claro, lo estamos viendo ahora, eso sería lo recomendable. O sea, ¿se puede decir que necesitamos un nuevo reglamento, o ya con el actual? Con el actual podrá haber alguna, y habrá técnicas de remodelación. Hay casas que quedaron dañadas o edificios y hay que remodelar, pero eso lo contempla el reglamento. No, lo que dice es: yo necesito una columna de tal capacidad, está todo muy bien expresado ahí, hasta la separación. No están separados los edificios. Si usted va a Álvaro Obregón, a 286, el edificio colapsado está totalmente pegado. El reglamento actual exige una separación entre ellos para que el inmueble pueda vibrar libremente y libere mejor la energía. Cuando yo lo atrapo y no la puede librar de un modo para el que está diseñado, es donde tenemos este tipo de concentración de esfuerzos. Por ejemplo, en el edificio de Repsamen se habla de que
de que hubo modificaciones. ¿A qué se debió básicamente? Si realmente hubo modificaciones. Habría que verlas. Hay muchas cosas ahí que están saliendo. Quién autorizó y demás, yo lo vi. Yo lo que le puedo decir es que algunas de las partes y los materiales que veía a mí no me daban la impresión de ser elementos constructivos que tenían que cumplieran con los requisitos, ¿no? Esa es la opinión personal con base a cuando yo lo vi ahí directamente enfrente. Se tendrán que hacer investigaciones, pero un edificio y menos una escuela no se puede colapsar como lo hizo ese. Eso sí se lo puedo decir. Pero si no se puede colapsar, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Habrá que buscar los responsables. ¿Dónde está el director responsable de obra? ¿En dónde está? Ya lo dijo la jefa de la delegación, la delegada. ¿Quién lo construyó? ¿Quiénes son las autoridades responsables, ¿no? Quien siguió el reglamento a el lado del colapso serio, del lado izquierdo, yo lo vi, está un edificio intacto, sí. Intacto, no hay un cristal roto. Y dice uno, ¿por qué el otro? O sea, el terreno se movió igual, no hay duda. Y el otro es sorprendente. Yo cuando lo vi dije, ahí está la respuesta. No fue hecho. Precisamente era mi pregunta inicial de si hubo... Porque esos movimientos, lleva prisa el doctor. Sí, hubo ciertos movimientos en los que pegó más en un lado que en otro. No sucedió eso ahí. No. El diseño establece, no puedo pegar porque tengo la separación y mis columnas son suficientemente resistentes para que no me desplace. La respuesta, usted lo dijo, ese edificio ahí al lado, está a 2 metros de distancia, intacto, no hay un cristal roto.